para saludar con muchísimo gusto a un gran periodista, a un gran escritor y a quien puede darnos, pues vamos, una visión más a fondo de lo que está ocurriendo ahí, al interior de la Cámara de Diputados, ante la toma de protesta de la doctora Claudia Sheinbaum. Saludo con mucho gusto a mi querido amigo Francisco Paco Cruz. Paco, bienvenido. Le voy a pedir hoy que por favor nos ponga siempre la imagen a doble cuadro de la Cámara de Diputados. Yo no importo, yo no estoy aquí de moderador, pero tú que sí que salga contigo y que por favor quede ahí la toma ahí en doble. Bienvenido, Paco, bienvenida a esta transmisión especial, amigo. Toño, ¿cómo estás? Buenos días. Mira, pues dicen que no hay plazo que no se cumpla ni fecha que no se llegue, ¿no? Es una sesión de Congreso General que en la Cámara de Diputados, es decir, de las pocas veces que la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados sesionan juntos para tomar prácticamente la protesta a la primera presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Pocas veces sesionan juntos, ¿eh? ¿Por qué en la Cámara de Diputados? Pues porque es muy amplia, porque hay espacio para todos, para los invitados. Entonces, por eso es una sesión general es sesión general de Congreso de la Unión. Así que, Toño, primera presidenta, hija del 68, 62 años de edad tiene Claudia Sheinbaum Pardo, es una mujer enemiga del neoliberalismo, le deja López Obrador un gran paquete, le deja una herencia que es complicadísima, Toño. Yo insisto que Claudia Sheinbaum Pardo es una mujer inteligente, es una mujer que tiene una vida propia, que tiene una lucha propia, coincidió con López Obrador en ideales, son los dos fundadores de Morena, pero a partir de hoy, ella tiene que labrar su propio poder. ¿Cómo labrar el propio poder? Bueno, pues esto lo iremos viendo en el camino. Ella tendrá, no es lo mismo ser la presidenta electa, Toño, no es lo mismo que ser el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Tiene problemas que enfrentar, algunos a López Obrador los delineó muy bien, pero tiene dos a la vista: la violencia en Guanajuato, que es histórica, por lo menos 15 años, la violencia en Sinaloa, que yo digo que la recién de los 2 meses para acá es una violencia dirigida, controlada en parte por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en parte por políticos locales como Felipe Calderón, los remanentes del cártel de García Luna. Para mí son dos retos eh, fundamentales. Omar Hamid García Harfuch tomó al primer minuto prácticamente de este martes, tomó posesión como secretario de Seguridad. Ya veremos cómo enfrenta esos dos primeros retos que son complicadísimos, Toño, complicadísimos. La extorsión también, que ya deben tener muy estudiado. Eh, Rosa Isela debió haberles dejado todo el mapa de la violencia, el mapa del narcotráfico. Ya tiene que tener a la mano todo lo que es la Guardia Nacional, cómo operan todas las zonas militares del ejército, las zonas navales. Es decir, debe haber un marco. Y mira, tienen también el huracán en Guerrero, que pegó en Acapulco, tanto como Otis, así que tienen retos inmediatos que enfrentar. Apenas saliendo, mira, va a tener tiempo después de convivir en el Zócalo, pero los problemas no pueden esperar, Toño. este, Claudia Sheinbaum Pardo es una mujer que pidió que se le llame presidenta con A. Su mamá es una bióloga. Ani Pardo, que es Premio Nacional de Ciencias para la investigación. Su papá es un químico, Carlos Sheinbaum. Así que tiene un reto fortísimo, tiene un reto por delante. Ya López Obrador es historia, Toño, es historia. El López Obradorismo está vivo, pero López Obrador ya es historia. Hoy tiene ella que empezar a construir su propia historia, tiene que construir su propio poder con gente eh, con los malquerientes que van a seguir pensando que Claudia es un títere de Andrés Manuel López Obrador, y la verdad esto está muy alejado. Pero finalmente recuerda también el poder en ocasiones es percepción, y a la percepción ella la tiene que vencer a partir de este momento, aunque ciertamente estamos a unos minutos de que tome posesión.
pero es el momento de Claudia, es el tiempo de Claudia y y los problemas del país, Toño, no pueden esperar. Estuvo al lado de Andrés Manuel López Obrador, recuerda, desde 2000 cuando Andrés Manuel López Obrador la invitó a formar parte como titular del medio ambiente del gobierno del Distrito Federal. Así que es una mujer que conoce el país, que conoce la ciudad, que conoce las responsabilidades políticas, pero esta ya no es la Ciudad de México, Toño, es el país en general y tiene, yo te decía, para empezar, esos tres retos. El huracán John que pegó tan fuerte como Otis, o más quizá en algunas zonas. Mi hijo vive allá en Acapulco en este momento y sé que hay partes en los que el agua cubrió 2 metros y yo te decía, para mí hay dos cuestiones fundamentales. Guanajuato, que lo tiene que atender, si logran controlar Guanajuato, que es epicentro de mucho de la violencia, en el que podemos encontrar la guerra abierta entre el cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel Santa Rosa de Lima, y luego Sinaloa que es, yo te decía, de violencia coyuntural, si bien es cierto que el narco es histórico, en este momento hay una violencia coyuntural, entonces veremos a partir de esta noche cómo los van a enfrentar y a partir de mañana se tienen que poner a trabajar ya. Y de hecho, Claudia Sheinbaum Pardo anunció o dio a conocer que su primera gira va a ser a Acapulco para ver a los damnificados y le surge, Toño. Así que esos son de entrada los primeros grandes retos. Claro, tienen otros, educación, salud, pero de entrada estos dos, la violencia, tres, la violencia, la extorsión y y Acapulco en este momento, la Costa Chica y la Costa Grande, Toño. Perdón, es que me meten y me sacan. Querido Paco, déjame meter a la conversación también a nuestro queridísimo Vicente Serrano, porque ya está iniciando esta sesión especial. Vicente, te vemos y te escuchamos. Está ya iniciando la sesión ahí adentro de la Cámara de Diputados. Te vemos y te escuchamos. Sí, he ido varias veces. Sí. Muy bien. Mi querido Toño, saludo con mucho gusto al maestro Paco Cruz. Estamos viendo imágenes de Sergio Gutiérrez Luna, el diputado federal de Morena por Veracruz, junto a Gerardo Fernández Noroña, el senador, presidente de la mesa directiva de la Cámara Alta del Senado de la República. Te informo que acaba de entrar la comitiva de gobernadores y gobernadoras de la coalición Sigamos Haciendo Historia. También veíamos al próximo secretario de Economía, el que fuera también canciller Marcelo Ebrard. Veíamos llegar incluso, para la anécdota, ¿no? A Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, tomándose selfies con Marcelo Ebrard. Y por ahí nos topamos en los pasillos con Emilio Azcárraga Gallán, el presidente de Grupo Televisa. Ya estaré enviando parte también de las declaraciones de Alfonso Durazo, el gobernador de Sonora, que ha detenido su paso ante estas cámaras para hablar precisamente del momento histórico. Las palabras de la maestra Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México, también ante nuestras cámaras. Querido Toño, todo camina para que se cumpla como lo establece el protocolo en poco más de una hora, y la doctora Claudia Sheinbaum se convierta en la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos aquí en este gigante de San Lázaro. Y qué interesante, Vicente, que sigan invitando a personajes como Emilio Azcárraga a este tipo de toma de protestas. La verdad es que, con mucho respeto lo digo, está muy bien que estemos nosotros ahí, nosotros documentando como verdaderos periodistas que somos, pero pues en todo caso tendría que ser los medios alternativos los que estén invitados a esta nueva realidad de México, a esta toma de protesta de una presidenta. Y bueno, muy interesante el saber también que estuviste por ahí con Alfonso Durazo, con el gobernador de Sonora, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez. ¿Qué te parece que vamos ahora directamente ahí a la imagen del Congreso para escuchar lo que está? Escuchemos lo que voy a decir, pero los veteranos del equipo son ustedes y les ha tocado ver ir y venir a presidentes. ¿Cómo pueden evaluar este momento histórico? La primera presidenta de México
el liderazgo histórico de Andrés Manuel López Obrador, un pueblo volcado en apoyo y una prensa corporativa volcada en el golpeteo. Mi querido Pepe, ¿cómo ves este momento? ¿Qué analizas? ¿Qué te deja? A mí me parece que es una transición perfectamente ordenada, ¿no? Sin sobresaltos, ¿no? Entre dos personas de izquierda que se están transmitiendo el poder para conseguir prolongar lo que se llama el segundo piso de la cuarta transformación, y esto hay que valorarlo, porque no hay ningún obstáculo para que las cosas marchen correctamente. De alguna manera ya se acabó todo resabio respecto de a quienes impugnaban todavía hasta hace unos pocos días la elección, hablando de fraude, de manejo de las urnas, etcétera, etcétera, pues con la autorización de la quema de las boletas, por ejemplo, ¿no? Y me parece que hubo un anuncio importante de la presidenta a partir de hoy, Claudia Sheinbaum, de que en enero revisará su propio gabinete. Es decir, todo parece indicar que eso sería el gesto presidencial que marque, si no un deslinde, sí una autonomía que no le quede a duda a la gente de que tiene con respecto del presidente que le precedió, de tal manera que tomará su propio camino y tomará decisiones, digamos, ya lejana de la mera transmisión. Estamos hablando de octubre, noviembre, diciembre, 3 meses y poco después, para hacer esta evaluación de su propio gabinete. Muy temprano parece, pero creo que es correcto hacerlo porque eso le da certeza a la ciudadanía de que hay atención justamente para hacer los ajustes necesarios en el momento necesario. No estamos hablando de ninguna revocación de mandato ni cosa por el estilo, pero sí de una revisión de cómo van las cosas a 3 meses. Eso yo no lo había visto en ningún gobierno en todos estos años, en ningún sexenio, y me parece que hay que destacarlo, ¿no? Así es. Hay por supuesto, el simbolismo de que una mujer, doña Ifigenia Martínez, está dándole, es la que le dará la banda presidencial a otra mujer, la primera mujer presidenta de la República en este país, y es una ceremonia llena de significados, porque estamos hablando también de un personaje, doña Ifigenia, que en su momento significó una política de ruptura con el viejo régimen, sobre todo cuando salieron del Partido Revolucionario Institucional, se distanciaron y hicieron una tendencia democrática, junto con Cuauhtémoc Cárdenas, todo un movimiento que marcó un antes y un después en la política mexicana. Entonces, todos estos simbolismos, yo creo que hay que valorarlos, hay que, eh, digamos, aplaudir que las cosas se den de esta manera, ¿no? Que no haya ningún tropiezo y que podamos contar con un gobierno plenamente empoderado, que va a ir creciendo, a mi modo de ver, en su profundidad y en sus horizontes, sobre todo porque el hecho de que sea una mujer la que presida los destinos de este país le va a poner un sello muy diferente
a todos los gobiernos precedentes de cualquier época, de cualquier partido. Entonces, pues no nos queda más que desearle lo mejor de lo mejor a nuestra primera presidenta, Claudia Sheinbaum. Y fíjate que los agoreros del desastre incluso han criticado, Paco, quiénes vienen y quiénes no vienen, a quiénes se invitó y quiénes aceptaron la invitación en esta situación que nos ha llevado a debatir si se debe invitar o no se debe invitar al rey de España. Platicaba con la fotógrafa oficial de la doctora Jill Biden, que se encuentra a mi derecha esperando que llegue la primera dama de Estados Unidos, mientras vemos la llegada de algunos invitados precisamente especiales de diferentes países. Y lo que yo entiendo de algunos comentaristas, analistas que esperarían que después de López Obrador las cosas cambien, y creo que están muy mal enfocados, no tienen brújula en ese análisis. Esa es mi opinión, mi querido Paco. Escucho tus comentarios. Vicente, fíjate, primero, verdaderamente esto no tiene ninguna comparación con nada. Vamos a hacer el análisis en dos partes. Primero, no tiene ninguna comparación porque recuerda hasta Andrés Manuel López Obrador, hasta que tomara posesión, el presidente saliente prácticamente llegaba sin ningún poder, llegaba sin nada. El presidente había perdido todo su poder en el momento que se destapaba al supuesto sucesor o al sucesor por mucho tiempo. Así pasó con Fox, así pasó con Calderón, así pasó con Peña y pasó con todos los demás. El presidente saliente era prácticamente ya una figura decorativa. Era una figura decorativa, no representaba nada, llegaba abandonado, llegaba solo y solo se quedaba. En el caso de López Obrador, Claudia Sheinbaum Pardo, es diferente. López Obrador llega con su poder intacto, incluso yo me atrevo a decir que todavía más de cómo llegó, sale con una percepción de aceptación cercana al 80%, y eso lo hace, nos da idea de la magnitud del personaje, pero al mismo tiempo llega Claudia Sheinbaum Pardo con un poder pleno, completo. Y yo le decía hace rato a Toño, a partir de hoy, en un rato más, tiene que marcar o construir su poder. Tiene que construir su poder. Es una mujer poderosa, ciertamente, pero tiene que construir un poder. Recuerda, también la percepción cuenta. Así que ella tiene no mucho tiempo, la verdad, porque este país exige muchas cosas. Yo le platicaba a Toño, tenemos una violencia histórica en Guanajuato, hay una violencia dirigida en Sinaloa, tenemos el impacto del huracán John en Acapulco, en algunas regiones de la Costa Chica, la Costa Grande. Así que ella tiene que marcar, ya lo decía Pepe, una evaluación muy, muy pronta, pero urgente. Y es la construcción del poder. No es lo mismo ser candidato, ser presidente electo, que tomar las riendas de un país de casi 130 millones de habitantes. Así que lo que estamos viendo no solo es histórico porque sea la primera mujer presidenta de la República en más de 200 años, es histórico porque se da un cambio de gobierno verdaderamente pacífico. Y mira, nunca lo habíamos visto, este tipo de cambio, que el presidente saliente y el presidente entrante llegaran juntos a inaugurar obras, a entregar obras. En realidad es lo que estaba haciendo López Obrador, lo que estaban haciendo Claudia Sheinbaum Pardo, es una entrega-recepción del poder, entrega-recepción de, mira, esto fue lo que hice, al margen de que Claudia lo conociera, esto fue lo que hice, estos son mis pendientes. Lo otro es un mero trámite administrativo que entre los equipos de ambos gobiernos se cumple, pero es la entrega del poder, no solo simbólico, sino formal, que hoy concluye prácticamente con un hombre poderoso que se va a ir a recluir a su finca en Palenque, en Chiapas, y una mujer que llega con 36 millones de votos, casi 35.9 millones, y que eso representa algo, representa todo el poder. Ningún presidente llegó con todo, ni siquiera López Obrador, así que llega con Paco, todo eso.
Te oigo, Toño. Te oigo, Vicente. Déjame interrumpirte para escuchar parte de lo que diga Alito Moreno, el senador Alito Moreno, quien está presentando el posicionamiento de su partido, el Partido Revolucionario Institucional, en estos momentos, en esta sesión solemne. El PRI participa en esta ceremonia con una posición firme, crítica y constructiva ante el nuevo gobierno de la República. Las reformas constitucionales que impulsó el gobierno saliente, que incorporan a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa y la relativa al Poder Judicial, representan una fractura de pesos y contrapesos entre los poderes de la Unión. La pluralidad política vive su peor momento desde que México detonara su transición a la democracia en las reformas electorales de 1963 y de 1977. Una clara regresión que se es lo que dice Alito Moreno, Alejandro Moreno Cárdenas, mi querido Paco, también para el análisis, ¿no? Un posicionamiento crítico pero constructivo del nuevo gobierno y crítica con todo al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que termina el día de hoy, mi querido Paco. Vicente, mira, ¿qué podíamos esperar de un personaje como Alejandro Moreno Cárdenas, que además tiene una alianza política clandestina con la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Y es un hombre que tiene a cualquier cantidad de casos de corrupción pendientes. ¿Qué podemos esperar de él? ¿Qué se puede esperar de él? En realidad es un mafioso, no es porque yo lo diga, es porque está documentado, hay grabaciones, hay textos. Es un mafioso que forjó una alianza clandestina con la ministra presidenta. ¿Qué se puede esperar? Mira, yo digo, ¿qué puedes esperar cuando incluso la prensa ha sido muy condescendiente con él, con el PAN, por esta forma que se arma el Congreso de la Unión, que se forma? Yo digo, pues si está así la situación es porque en 6 años la oposición, hablando PRI-PAN en concreto, no logró hacer nada, no hizo nada, no trabajó para formar líderes, así que pues ¿qué podemos esperar de este personaje? Y en cuanto a la prensa, mira, van a hablar mucho, van a decir, ¿qué decían? ¿Recuerdas cuando Andrés Manuel López Obrador tomó posesión? No habla inglés, ¿qué clase de líder mundial va a ser? No va a salir. Pues les dio una lección sin salir del país casi, sin salir de nada, se posicionó como el gran líder de América Latina. Y ese es otro reto para Claudia Sheinbaum Pardo, Sí, tiene muchos retos políticos, económicos, sociales, pero este es un reto. López Obrador es un personaje que es reconocido prácticamente en todo el mundo, se va como entre los 3 mejores mandatarios del mundo, así que esa prensa, mira, por lo del rey, yo digo, el posicionamiento de una prensa imbécil con un rey imbécil que piensan que todavía somos súbditos. Imagínate, Krause ya lo documentó hace 2 años, por lo menos el maestro Ricardo Sevilla, Krause, un súbdito español, viniéndonos a tratar de dar lecciones de democracia, y lo que no entienden es que todo esto, en vez de demeritar la imagen de Andrés Manuel López Obrador, de Claudia Sheinbaum Pardo, nos da lo que siempre fue una imagen de dignidad, una imagen de no doblar los brazos ante dignatarios, personajes que yo digo que son ya solamente, no lo digo yo, lo dice la historia, lo dice en la misma España, de un personaje que no representa nada y que además no es, mira, tomando en cuenta la historia, no es un personaje de la divinidad, que esos son los reyes en realidad. No, es un personaje que es, ya lo decíamos aquí, es un personaje devenido del franquismo directamente, son representantes de lo más oscuro de la España reciente, la dictadura de Francisco Franco, a la que sirven personajes como Carlos Salinas de Gortari, Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Krause Kleinborg. Es un personaje retrógrada, pero tenemos una prensa que es lo mismo. ¿Por qué? Porque tiene esa animadversión, esos odios gratuitos
Andrés Manuel López Obrador. Y en el caso de Claudia, pues van a decir lo mismo, ¿por qué no invitó al rey? Pues tenemos a personajes que le entregaron prácticamente todo. A Salinas les entregó el país, y en los últimos sexenios, Peña y Fíjate, Calderón le entregaron todo, Vicente. fíjate lo que estás diciendo, mi querido Paco. Pensaba precisamente en Pepe Rebeles, más de 50 años en el periodismo, en Paco Cruz, más de 47, en Jaime Hernández, a mi carnalito Jaime Hernández, a quien también le mando un abrazo, más de 40. Ayer que nos permitían subir a los pasillos en donde quedó el retrato del presidente Andrés Manuel López Obrador, lleno de simbolismos. Recorríamos ese pasillo y veíamos a los represores, Luis Echeverría, Díaz Ordaz, al deslavado de Vicente Fox, al cobarde de Ernesto Zedillo escondido tras las cortinas, al oscuro de Calderón, al solitario de Enrique Peña Nieto, y decía, qué impactante ver incluso estos simbolismos en el retrato presidencial, con el pueblo, con un zócalo lleno, Andrés Manuel López Obrador, y con el bastón de mando, en fin, ahí está precisamente el retrato, y creo que este retrato cuenta mucho también de la historia que estamos tratando de desmenuzarle a esta audiencia diferente e inteligente, Pepe Rebeles. Los pensaba porque decía, a ellos les tocó reportar, a ellos les tocó ver precisamente desde personajes oscuros, desde represores, abiertamente represores, hasta este presidente que toma en cuenta al pueblo incluso para su retrato presidencial, Pepe Rebeles. Sí, tienes razón en cuanto al simbolismo, ¿no? Porque es muy buen retrato. Es un retrato que da una ambientación que corresponde justamente al modo de ser, al perfil de Andrés Manuel López Obrador, como tú dices, frente al balcón, donde está reunida la gente abajo, con el bastón de mando, con esta posición activa, no hierática, no rígida, ¿no? Que puede ser la de otros expresidentes que están ahí, retratos muy fríos, ¿no? Este retrato es vivo. Este retrato tiene el significado de la presencia de un presidente que estuvo muy cercano a su gente, ¿no? Y que se fue justamente con el reconocimiento de la gente de una manera muy emotiva, ¿no? Incluso con cantos, con lágrimas, con una serie de gestos que hablan de cómo trató de estar muy cerca de la gente a través no solo de su gobierno, sino de sus propias mañaneras, ¿no? Donde inauguró una forma de responder a las críticas y a la embestida de los medios, de los opinadores tradicionales, con esa forma de expresarse en las mañanas y además con el quién es quién en las noticias, ¿no? Entonces, creo que el retrato significa mucho, ¿no? Significa mucho de cómo se fue con esta gran aceptación a Andrés Manuel López Obrador, cosa que no ocurre, como ya dijo Paco, con otros presidentes, ¿no? Que cuando están ya cerca de la transmisión del poder, pues ya no significa nada. No son más que una figura decorativa que, que se dio los trastos en la práctica al sucesor, sea del mismo partido, sea de un partido opositor, pero reconociendo que ya no tiene ninguna fuerza, ¿no? Y aquí es todo lo contrario, ¿no? Entonces, es un juego interesante el que sobre sobre esa base de la figura presidencial
que se fue ayer, ¿no? Tenga que construir una figura igualmente poderosa la nueva presidenta, porque se requiere que sea de esa manera, que no quede ninguna duda de que una mujer puede ser perfectamente autónoma, perfectamente independiente de todas las influencias de su predecesor, en el sentido, ella escoge estar cerca de él, pero no está obligada, quiere decir, no fue obligada a aceptar condiciones, ¿no? Y creo que en el camino va a ir marcando justamente esa diferencia. Una diferencia que va a empezar, por ejemplo, con el tema de una mujer como jefa nata de las Fuerzas Armadas, de la Marina, de la Armada, del Ejército, de la Guardia Nacional en este país, cosa que no habla sino de la institucionalidad justamente de estas Fuerzas Armadas que están aceptando que por primera vez una mujer sea su jefa, ¿no? Me parece que es algo que enfatizó anoche el secretario de la Defensa saliente, Crescencio Sandoval, porque ensalzó muchísimo la figura de las mujeres, la propia esposa suya, la esposa del nuevo secretario de la Defensa, como valores de la familia, más allá de ponerse a analizar la coyuntura de violencia, de confrontación en este momento de las Fuerzas Armadas con la delincuencia organizada, etcétera, le dio preferencia en su discurso justamente a ensalzar a las mujeres, ensalzar a la familia, ensalzar los valores que están más allá de la función, pero que trascienden al ámbito familiar y tienen que contaminar en el buen sentido de la palabra, contagiar de buena manera a toda la sociedad. Es decir, este respeto hacia las mujeres hay que reiterar que tiene que irse dando en el camino y creo que a ello debe contribuir la nueva presidenta y su nuevo gabinete, en donde, por ejemplo, anoche también veía yo, había en una reunión de transición en la Secretaría de Gobernación, una, dos, tres, cuatro, cinco solamente mujeres, y el único hombre era Omar García Harfuch. Esto, digamos que es otro simbolismo, es una forma de que vamos a estar viendo cómo se gobierna este país y creo que nos vamos a tener que ir acostumbrando a que las cosas ocurran de esa manera con la preponderancia del sector femenino. Miren, estamos teniendo problemas con la comunicación ahora otra vez, desafortunadamente. Ahí vamos en la transmisión que tenemos con Vicente Serrano. No sé si nos ves, si nos escuches, Vicente. Bueno, pues no, pero miren, los saludo con mucho gusto. Saludo con mucho gusto al maestro José Rebele. Estamos platicando con el queridísimo Paco Cruz. En estos momentos está pues el posicionamiento del diputado Reginaldo Sandoval Flores del Partido del Trabajo como coordinador parlamentario. Se está dando este posicionamiento. Lo que menciona el maestro José Reveles tiene mucho significado, efectivamente, ¿no? Ver pues todos los asegúnes y los acercamientos que hay hacia la figura de las mujeres en este gobierno. El también secretario, el almirante secretario, nuevo almirante secretario de la Marina, dio a conocer cómo es que van a hacer todo lo posible para que exista ese acercamiento directamente ahí también en la Secretaría de Marina. Pero hace unos momentos y me llamó mucho la atención. Veíamos a la expriista, ahora emesista, y le pido al equipo que nos grabe, a la priista y ahora emesista, a la muy legendaria Ivonne Ortega, hacer un posicionamiento a nombre de su partido
en el que habló de sororidad, de unión. Esto mientras legisladoras de todos los partidos coreaban el ya muy conocido presidenta, algo que pues es muy interesante en medio de críticas de personajes como Alito Moreno, que seguramente vendrán del Partido Acción Nacional también. Ahora hay que esperar lo que vayan a mencionar por ahí, pero efectivamente tendríamos que rescatar pues esto que plantea el maestro Reveles. ¿Tú qué opinas, Paco? ¿Qué opinas de esta sororidad y de esta nueva realidad para los mexicanos en cuanto al poderío que tienen evidentemente estas mujeres al frente, con las riendas muy fuertes? Mira, Toño, es bien interesante porque a partir de hoy, ah, necesariamente y desde la cabeza, desde Claudia Sheinbaum Pardo hacia abajo, en el Congreso de la Unión van a tener mucho trabajo sobre eso. ¿Cómo rompes una sociedad patriarcal construida históricamente? ¿Cómo somos eso? Somos un país patriarcal que de pronto va a cambiar. Ciertamente tenemos algunos años, pero es la primera vez que tenemos alguien al mando que representa otra cosa, otra visión, y hay que romper con esa sociedad patriarcal que nos inculcaron, en la que nos educaron. Tenemos un ejército que tiene 541, 542 generales, pero solo 3 mujeres con ese grado. En la Marina estamos igual, tenemos solamente 2 mujeres con el cargo de grado, discúlpame, no cargo, el grado de almirante, el almirantazgo. Es decir, son sociedades patriarcales, la Marina Armada de México, la Fuerza Aérea que pertenece al Ejército Terrestre o la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Cómo rompes con esa sociedad? Para mí, el desencuentro último o más reciente con España es parte de eso. Es parte de eso. Tienes en España una sociedad patriarcal histórica arraigada, una sociedad franquista todavía, ultraconservadora, si bien es cierto que hay amplios sectores de España que son de izquierda, que son progresistas. Aquí tenemos una sociedad patriarcal histórica, patriarcal. Entonces, ¿cómo rompes con eso? Que ese es otro reto, te digo, no solo de la presidenta de la República, sino un reto de todo el Congreso de la Unión, decía Pepe. Vimos a un cambio de poderes, o la entrega-recepción, 5 mujeres, 1 hombre, sí, pero no solo eso no es suficiente para romper con la educación tradicional, la educación histórica que tenemos. Así que ese es un gran reto, Toño, romper la educación patriarcal que tenemos histórica, y eso va a ser bien interesante, porque tenemos que cambiar no solo la familia, la escuela, es decir, así que la educación es otro reto para romper con todos esta educación, hábitos, costumbres que tenemos que vienen de una sociedad patriarcal histórica, Toño y Pepe. Así es, hay mucho que enfrentar todavía en cuanto a pues esta falta de igualdad que existe. Lo que sí es muy propositivo, queridos compañeros, es que pues el gobierno sea encabezado por una mujer por primera vez, la doctora Claudia Sheinbaum. Mire, sigue haciendo su posicionamiento el diputado Reginaldo Sandoval Flores, representando al Partido del Trabajo, pero nos llegó una noticia de último momento y ustedes dos compañeros, bueno, pues son efectivamente especialistas en seguridad. Acaban de dar a conocer que se va a aplazar una vez más la fecha de la sentencia del narcotraficante Genaro García Luna al 16 de octubre. Reporta nuestro compañero Jesús García, corresponsal del periódico La Opinión, que esto puede deberse solamente a una revisión de las reglas tras el intercambio de propuestas entre fiscales y defensa. Es la 5ª fecha desde que fue hallado culpable, dice Jesús. Las anteriores fueron junio 27, marzo 3, junio 6, octubre 9. Efectivamente, mire, algo que se ha venido atrasando desde junio del año pasado y que bueno, pues ahora tendremos que esperar hasta el 16. Déjenme ver si podemos volvernos a enlazar con Vicente Serrano. Vicente, te vemos y te escuchamos. ¿Cómo estás, mi querido Toño? Espero que me veas y me escuches correctamente. Mientras vemos... No
te vemos, no sé por qué se ve en negro en la pantalla. Bueno, acaba de entrar la doctora Jill Biden, acaba de, a petición de tu servidor, de mandar un mensaje al pueblo de México, John Briceño, el primer ministro de Belice. Híjole, perdimos a Vicente ahí, qué interesante. Fíjese, era muy importante que escucháramos, pues precisamente sobre la doctora Jill Biden, ya que este es un tema que tiene que ver con Estados Unidos, la sentencia de un Genaro García Luna, algo que definitivamente podría, pues, afectar la agenda binacional, no la relación, la agenda binacional. Bueno, pues seguiremos esperando hasta el 16 a que finalmente le den a este señor su sentencia. Estamos tratando de reconectar con Vicente Serrano, pero en lo que regresamos, le pido al equipo que nos grabe para escuchar su comentario, maestro José Reveles, sobre este aplazamiento y qué pues trasfondo podría tener en cuanto a la toma de posesión, la toma de protesta de la doctora Claudia Sheinbaum. Muchas veces se ha planteado que ha tenido mucho de político este caso, ha tenido mucho de político en cuanto a las determinaciones de los aplazamientos y etcétera. ¿Tendría algo que ver con el cambio de gobierno? ¿Tendría algo que ver con las elecciones acá en los Estados Unidos, son en noviembre? ¿Qué nos puede decir, maestro José Reveles? Sí, el propio Genaro García Luna trató de meter el tema en la política mexicana, ¿no? Señalando relaciones del gobierno saliente ahora, pero todavía faltando 2, 3 semanas para el retiro de Andrés Manuel López Obrador, tratando de decir que ahí había evidencias en los juicios a él mismo y en otras cortes estadounidenses de la liga, el nexo del gobierno con el narcotráfico y con sus dineros. Pero yo creo que fueron patadas de ahogado de García Luna porque simultáneamente el fiscal de los Estados Unidos está pidiendo que se le dé cadena perpetua, que pues no es poca cosa en la medida, no es que los fiscales le impongan un criterio al juez, Brian Cogan, por ejemplo, de la Corte de Nueva York, pero sí pesa en el ánimo del juzgador qué es lo que va a decidir, porque una cosa es que el jurado lo haya declarado culpable y otra cosa es valorar hasta dónde puede llegar la sentencia, ¿no? La defensa ya vio también que la lumbre le llegaba a los aparejos porque ha estado pidiendo que le den 20 años. Quiere decir que está aceptando 20 años de cárcel con tal de que no le den la cadena perpetua. Yo dudo mucho que el juez, después de las acusaciones tan graves que ha recibido el exsecretario poderosísimo de Calderón, del secretario de Seguridad Pública en los Estados Unidos, de pronto un juez diga, no, pues es muy grave lo que hizo, pero pues le vamos a dar solamente tantos años, ¿no? Me parece que los argumentos de la propia fiscalía fueron muy interesantes. Dijo algo así, lo cito de memoria, que hay que mostrarle a la gente que no queda impune y no es cualquier cosa traicionar a todo un país como México, ¿no? Desde el puesto policial más alto y haberle brindado protección justamente a los enemigos de la sociedad, que son los narcotraficantes, que es la acusación principal de la protección al cártel de Sinaloa, y haber traicionado al gobierno que lo puso a, a combatir estos delincuentes, y son a los que no combatió, sino que corruptamente aceptó darles protección, avisarles de cuando habría operativos en su contra, para prevenirlos, de hacerlos que extendieran su poder, no solo nacional, sino internacional. Entonces, creo que esos argumentos van a pesar más
en la valoración que haga el juez de lo que pueden pesar los argumentos de la defensa, ¿no? Y argumentos que no tienen que ver con la personalidad de Genaro García Luna. Bueno, sí tiene que ver todos estos opiniones que le hicieron llegar, pero por supuesto que son de la esposa y son de gente muy allegada que no podía decir cosas malas de Genaro García Luna, ¿no? Diciendo que es un buen hombre, un buen padre, amoroso, etcétera, etcétera. Eso no interesa, lo que interesa es cómo se comportó públicamente, ¿no? Y bueno, esta nueva posposición, la enésima, ¿no? Pues hace que solamente se prolongue pues la agonía, vamos a decir, de un personaje que está esperando, yo creo, está sospechando lo peor, que le pueden dar una cadena perpetua, porque al igual que Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, se ha declarado no culpable, ¿no? O sea, nunca ha admitido una culpabilidad y eso pues también ayuda al juicio que establezca finalmente y la sentencia que determine el juez de la causa. Eh, entonces, la posposición, pues es nada más, me parece a mí, posponer la agonía de García Luna. Y permítanme también regresar ahí a la Cámara de Diputados, queridos compañeros, le pido al equipo que nos grabe, porque en estos momentos está tomando la palabra a nombre del Partido Verde Ecologista el senador Manuel Velasco Coello, el Güero Velasco, exgobernador de Chiapas. Escuchemos. Obrador, la que viene es mejor que yo. En el Partido Verde nos llena de orgullo haber participado en su proyecto de nación y de haber superado los pronósticos, aportando 5 millones de votos a su triunfo en la elección presidencial. Somos la fuerza política que tuvo mayor crecimiento en todo el país en las pasadas elecciones. Ganamos 57 de 300 distritos federales e incrementamos al más del doble nuestra fuerza en el Senado de la República. Que se escuche bien y que se escuche lejos. En el Partido Verde estamos listos para defender con todo el proyecto de la Presidenta de México, sin titubeos ni regateos. Entendemos que lo más importante es sacar adelante el proyecto de transformación que ella encabeza, por encima de intereses personales, partidistas o de grupo. Pues ya lo escuchó usted, el Güero Velasco lo deja claro contundentemente, van a defender desde el Partido Verde sin titubeos ni regateos todo el proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum, lo que habla, bueno, pues otra vez de esta alianza de un partido que es rémora, esa es la realidad, es un partido rémora que pues en sexenios anteriores apoyó al PRI, por ejemplo, apoyó al PRI en la aprobación de este paquete de reformas destructivas de Enrique Peña Nieto, mal llamadas reformas, ya bueno, al menos al hablar de los votos podríamos contar ahí con un Partido Verde representado excelentemente por el Güero Velasco. Déjeme ver si podemos reenlazarnos ahí con el queridísimo Vicente Serrano. Vicente, ¿nos ves y nos escuchas? Vicente. Vicente, estás al aire. Presidente, cuando... No, mire, estamos perdiendo la toma con el queridísimo Vicente Serrano, pero estaremos regresando tanto a la Cámara de Diputados, ahora que comience a hablar el panista, voy a tener que interrumpir a Paco, ¿no? Porque seguramente va a ser un llanto ahí impresionante, pero pues efectivamente, aprovechando que estábamos hablando no solamente esto del verde, sino de lo de Genaro García Luna, que eres especialista, querido Paco, ¿qué nos puedes decir tú? Hace unos momentos el maestro Rebeles, bueno, dice que son meras patadas de ahogado que hayan conseguido aplazar la verdaderamente cadena perpetua, porque eso es lo que obtendrá Genaro García Luna hasta el 16 de octubre. Es, vamos, una realidad que va a ser condenado. ¿Qué opinas tú de esto, querido Paco?
Mira, Toño, Pepe, yo estoy convencido por todo lo que ha pasado, sobre todo la cita para esta última audiencia que estaba programada para el 9, ahora sabemos que se pospone al 16 de octubre, que ya la política está fuera de eso, la negociación con García Luna también está fuera de eso. El juez tiene que valorar, Brian Cogan tiene que valorar muy bien a los criterios, todo lo que va a hacer, porque recuerda, después de una sentencia como esta, sienta precedentes para otros funcionarios que lleguen a ser enjuiciados en Estados Unidos, que lleguen a ser encontrados culpables y que tengan que sentenciarlos con todas las acusaciones contra García Luna, 5, 9 agravantes que lo encontraron culpable. Imagínate, llega otro o un jefe de gobierno, otro jefe policíaco, todo esto va sentando precedentes, así que el juez Brian Hogan tiene que analizarlo muy bien, con mucho cuidado. Políticamente ya no tiene ningún impacto porque hoy toma en unos momentos toma posesión Claudia Sheinbaum Pardo, López Obrador se va, como lo hemos dicho, como un personaje muy poderoso. Así que García Luna el tema ya no tiene ningún impacto en México, ni siquiera tiene impacto para el Chapo Guzmán o Ismael El Mayo Zambada. Quizá en el futuro pudiera, en las negociaciones que hacen el Departamento de Justicia, pudiera tener algún impacto Genaro García Luna con el tipo de información que tenga, pero Estados Unidos ya lo tiene controlado, lo tiene, imagínate, eso lo sabe García Luna, por eso esas cartas desesperadas. A mí me parece que, mira, hay que destacar otros elementos, por ejemplo, ninguno de esos periodistas que fueron sus confidentes, que él llamaba a los periodistas ilustrados, Loret de Mola, Raimundo Riva Palacio, Leonardo Curcio, a esa playa de periodistas de la vieja guardia, ninguno, hoy lo podemos decir, fue a Nueva York, que lo vimos porque cubrimos el juicio, nosotros aquí, Vicente allá en Nueva York, ninguno lo defendió, lo defienden desde México, argumentan desde México, pero ninguno fue a meter las manos a Nueva York y ninguno, por lo menos en las últimas cartas que se enviaron al juez, ninguno fue a meter las manos al fuego por Genaro García Luna, y eso es bien destacable porque confiaron su vida. Yo decía, Emilio Azcárraga Gallán, platicaba ayer con una reportera vieja y me decía, oye, pero ¿por qué Azcárraga Gallán? Y yo le platicaba, mira, bueno, finalmente en mayo de 2011, Azcárraga Gallán dio la orden, claro, en acuerdo con Calderón, con Alejandra Sota, que era el representante de Felipe Calderón, de crearle a Genaro García Luna, crearle un programa que le realzara su imagen política, su imagen de salvador de la patria, de policía que podía corregir el rumbo de todo el país para hacerlo candidato presidencial por el PAN a finales de 2011, principios de 2012, así que Azcárraga Gallán tuvo mucho que ver, pero nadie, ningún hombre, personajes como Ricardo Benjamín Salinas Pliego, que lo cobijaron también muy bien. Yo recuerdo la liberación de Rubén Omar Romano, secuestrado por una banda de Genaro García Luna, lo liberan y llega a un acuerdo para entregarle la información de la liberación en exclusiva a la Torre y a Canal 13 en especial, y nadie ha salido a defender verdaderamente con argumentos serios, sólidos, a Genaro García Luna. Es decir, es un hombre que se quedó solo en este momento, que ya ni siquiera, yo lo he dicho, tiene 3 millones de fichas de información de los políticos del PAN, del PRI, corruptos involucrados en narco, magnates involucrados en cuestiones delincuenciales, de la cúpula de la Iglesia Católica. Mira, él tiene, Carlos Slim le prestó la plataforma de Telmex, tecnológica de Telmex, para usarla como quisiera en lo que iba a ser a Plataforma México, que allí estaban todos los expedientes de todos, es decir, cada uno tiene algo que lo ligue o que lo vincule a Genaro García Luna en cuestiones de complicidad, pero nadie verdaderamente ha salido. Yo recuerdo mucho, porque además lo tengo como testimonio en García Luna, el Señor de la Muerte, agentes de inteligencia,
me contaban que Genaro García Luna confiaba que en su momento Carlos Slim Elú, el magnate de las telecomunicaciones de este país, le daría su visto bueno para ser candidato presidencial por el PAN. Genaro García Luna había en su momento salvado de un secuestro, claro, lo había secuestrado García Luna, pero a un sobrino de Carlos Slim se lo entregó íntegro, se lo entregó vivo. Entonces cada uno, magnates, políticos, periodistas de la vieja guardia, te decía, ilustrados, tenían una sociedad muy cercana con García Luna, ninguno lo ha defendido, lo han dejado caer en mi pueblo, como seguramente como en los de ustedes dicen que a los amigos se conocen en la cárcel y en los hospitales, pues Genaro García Luna ya vio que no tiene amigos y lo que está pasando ahorita el resultado y las cuestiones técnicas que vaya a incluir el juez, te digo, tiene que ser muy cuidadoso Brian Hogan, porque con esto va a sentar precedentes para otros que lo sabrá, funcionarios no solo de México, de otros países, así que tiene que ser muy cuidadoso. ¿Por qué? Porque esto va a marcar lo que en el futuro va a ser Estados Unidos cuando le convenga, con funcionarios, con policías vinculados a los cárteles de la droga, la delincuencia organizada. Así que tiene que ser muy cuidadoso, te digo yo, para mí ya no tiene esto nada de política, nada de cuestiones políticas y menos con México, porque Genaro García Luna ya está entregado a Estados Unidos. Pedir 20 años de cárcel está doblando las manos, ya se entregó. Estados Unidos sabe que lo puede apretar un poquito en una cárcel de máxima seguridad. Imagínate en solitario, de por sí no salen, apretarlo, y Genaro García Luna va a terminar entregando toda la información que tiene de seguridad nacional, de seguridad pública, por lo menos de los sexenios de Carlos Salinas de Gortari hasta el de Enrique Peña Nieto, pero Estados Unidos ya lo tiene en sus manos. Así que lo que hay en este momento, este aplazamiento, y ya lo dice bien Jesús García, pues son cuestiones técnicas, criterios que tiene que tomar en cuenta el juez. Y yo digo, ¿para qué? Para sentar precedentes para futuros casos, no de México necesariamente, sino del resto de América Latina, Toño, Pepe. A la doctora Claudia Sheinbaum, pero también al presidente Andrés Manuel. Mi querido Vamos Toño, con Vicente Serrano. Vicente Serrano. Sí, estamos en este lugar ya con una mejor red, tratando de mostrarles a ustedes cómo llegan los invitados especiales. Ya entró el primer ministro John Briceño de Belice, ya entró el presidente de Cuba, Díaz Canel. Estamos en espera de la llegada de los presidentes de Chile, Gabriel Boric, de el presidente Lula da Silva de Brasil, del presidente de Colombia. Están llegando en estos momentos las comitivas, mi querido Toño, amigos que nos ven y nos escuchan a través de Sin Censura. Y bueno, pues estamos viendo la llegada de los invitados especiales, mi querido Toño. Acá al fondo se puede ver a Mario Delgado, el secretario de Educación Pública, recibir precisamente a los invitados, algunos de estos invitados especiales. A más al fondo se encuentra Lázaro Cárdenas Batel y Marcelo Ebrard, quienes forman parte, pues, todos de este nuevo gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum. Muy bien, ahora. Mi querido Toño, estamos transmitiendo en vivo y en directo precisamente desde esta entrada principal, la entrada principal de la Cámara de Diputados, donde al interior se están posicionando los partidos. ¿Quiénes han llegado? Bueno, llegó Díaz Canel. Donde se están posicionando los partidos ante esta sesión solemne que nos llevará a ver el retiro del presidente Andrés Manuel López Obrador y la llegada de la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, la doctora Claudia. Estamos esperando que sigan llegando las camionetas de seguridad, las camionetas blindadas que traen a los mandatarios hasta el gigante de San Lázaro, mi querido Toño. Qué interesante, quiero Vicente.
Vicente, vemos que junto a ti está Nos vamos a ir nuestro a amigo nuestro Joel salón. Cabe de Noticiero en Redes, ahí también transmitiendo para las redes sociales. Efectivamente, en estos momentos hace su posicionamiento la coordinadora del Partido Acción Nacional en la Cámara de Senadores, Lupita Murguía, María Guadalupe Murguía ¿No, Gutiérrez. no es la señora del pito de pato o de Paco o algo así? Esa y la que también pues ahí Para- justifica ¿Y tiene los pito de pato? nombramientos. de protesta. Hay ¿Quieres que invitados escuchemos lo que plantea especiales, esta señora? al interior. Vamos, adelante, mi querido Toño. Compromiso en cumplir su función esencial y primaria de brindar seguridad a toda la población. En 6 años no ha podido resolverse el grave desabasto de medicamentos. Y por si fuera poco, nuestra incipiente democracia se encuentra gravemente herida. Se enfrenta a una mayoría artificial que la ciudadanía no le otorgó al oficialismo en las urnas. Se la regalaron las autoridades electorales. Este es el saldo innegable de un país en quiebra financiera y en quiebra moral. La presidenta Sheinbaum tendrá ante sí 2 enormes retos. El primero, poner en orden al país. El segundo, lograr la unidad y la reconciliación nacional. Se necesita concordia para que haya desarrollo y desarrollo para que las familias puedan vivir mejor. Coincidimos en el afán prioritario de buscar la justicia social. Pero yo no sé tú, para Vicente, pero yo ya no lo soporto, no soporto escuchar hablar a los malos perdedores, ¿no? Porque eso es lo que son, una bola de malos perdedores. Fíjate cómo hay una diferencia, se lo comento también a Paco Cruz, al maestro José Reveles, al querido Vicente Serrano, cómo es que hubo una diferencia absoluta en el caso de la senadora Ivonne Mi Ortega. querido Toño, A ver, está llegando Norma Piña, Bueno, parece la que ministra Toño, presidenta. Miren la cara de Norma Piña. El mensaje, ministra presidenta. Ahora sí se puso de pie. Ahora sí se puso de pie. Los días que le quedan como presidenta de la Corte. Bueno, pues pasa sin hacer comentario ante las cámaras. Va llegando la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, quien ha protagonizado estas diferencias con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a la reforma al Poder Judicial. Vamos a ver si la recibe. La saluda Lázaro Cárdenas Batel a la llegada. La saluda Marcelo Ebrard y entra sola al recinto de San Lázaro Norma Piña. Mientras siguen llegando las camionetas con los invitados especiales. Ustedes han visto a través de las imágenes, las cámaras, los micrófonos de Sin Censura, la llegada de la mujer que encabeza la oposición tal vez más importante al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora al gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, que se encargará de implementar la reforma judicial que tanto les ha dolido, mi querido Toño, mi querido Paco, mi querido Pepe. Sí, qué interesante ver ahí a la ministra Norma Piña, que trató de evadir a los medios cuando escuchó a Vicente Serrano y a Jacobo pues hacer ahí cuestionamientos, porque creo que si hubiera sentido el apapacho constante que enfrentan los medios de comunicación corporativos, como siempre es, pues hubiera detenido ahí a platicar con ellos y a decirles, vamos a defender al Poder Judicial, y ya ve usted este tipo de cosas, pero no, pasó sin ver, y querido Vicente, sin pena ni gloria. Fíjate que desde el otro lado
de la reja hay personas, allá mira, del otro lado de la reja que gritan fuera piña, gritan manifestantes, personas que esperan la llegada tanto del presidente Andrés Manuel López Obrador como de la presidenta Claudia Sheinbaum. Fuera piña, se escucha a lo lejos, mi querido Toño. Perdón, voy a ofrecerles por anticipado disculpas por estarlos interrumpiendo ante la llegada de los personajes, muchos de estos protagonistas de nuestra política nacional. No, al contrario, Vicente, qué bueno, síguenos interrumpiendo. ¿Qué te parece que para seguir dando oportunidad al paso de muchos de nuestros compañeros aquí en Sin Censura, bueno, les agradecemos siempre con mucha fuerza al maestro José Reveles y al queridísimo Paco Cruz esta mesa de análisis tan interesante? Maestro, yo sé que usted no tiene redes sociales, pero pues ya se viene la publicación de su libro. Le agradecemos infinitamente que haya estado aquí con nosotros, aquí en Sin Censura, el maestro José Reveles. Muchísimo gusto. Y que la transición siga así, como sin sobresaltos y con la atención de todo el pueblo mexicano. Gracias al maestro José Reveles, periodista, escritor, y también gracias al queridísimo Paco Cruz. Paco, por favor, compártenos tus redes sociales. Toño, Pepe, pues mira, yo sí, también debemos ver que cumpla todo este proceso, que es histórico, por muchas razones, ya las hemos dicho aquí, es histórico, pero pues hay que dar paso a los otros compañeros. Yo ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en X, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y aquí estamos pendientes, Toño, un abrazote, Pepe, nos vemos más tarde si hace falta, viendo o siguiendo esta transmisión de la toma de posesión de la primera presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Te estaremos molestando más al ratito a ti, Paco, por supuesto al maestro José Reveles. Ahí tiene a dos grandes escritores, dos grandes periodistas, dos grandes conocedores de la política mexicana, Francisco Cruz y el maestro José Reveles. Y le pido al equipo que nos grabe para pues regresar ahí con Vicente. Está llegando mucha gente ya, muchos dignatarios, muchas personalidades, querido Vicente, mientras en estos momentos, a nombre de Morena, habla el diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador de la bancada de Morena ahí en el Congreso de la Unión, Vicente.